Vida y Cocinas y forma parte del colectivo de estudios sobre el patrimonio biocultural del estado de Morelos y regiones colindantes. Su labor académica ha contribuido significativamente al estudio antropológico de la alimentación y el patrimonio cultural. Ha coordinado importantes publicaciones colectivas, entre ellas Patrimonios en Riesgo, múltiples miradas y miradas históricas y antropológicas sobre la pandemia COVID-19. Destaca también como coeditora del libro Comida, Cultura y Modernidad en México en el 2011, obra reconocida internacionalmente con el segundo lugar en la Gordon Howard 2012, consolidando su trayectoria como una de las investigadoras más destacadas en los estudios sobre la comida, cultura y sociedad de México. Bienvenida. Asimismo, tenemos la presencia del maestro Luis Ricardo Bonilla Casarín, licenciado en Administración de Empresas Turísticas y maestro en Historia del Pensamiento. Es especialista en gastronomía mexicana, turismo gastronómico y formación profesional en el sector restaurantero. Desde 1997 dirige la empresa Come México, dedicada a tours y experiencias gastronómicas, y ha desarrollado una amplia trayectoria como asesor, auditor y evaluador de restaurantes y hoteles de alto nivel. Asimismo, participó durante más de una década en la investigación y elaboración del Diccionario Enciclopédico de la Cocina Mexicana del chef Ricardo Muñoz Zúñiga, además de colaborar como autor y prologuista en diversas publicaciones especializadas sobre la cocina tradicional mexicana. Ha desempeñado una destacada labor docente y de divulgación en instituciones como el Centro Culinario Ambrosía, en la Escuela Superior de Gastronomía, el CESA y Servir Bien, además de impartir conferencias en foros nacionales e internacionales. Es miembro del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, integrante del Grupo de Antropología de la Alimentación de la UNAM y promotor de la profesionalización del servicio restaurantero a través de la Fundación Petróleo. Su trabajo como investigador, escritor, conferencista y comunicador lo ha consolidado como una de las voces más reconocidas en la difusión y preservación del patrimonio gastronómico mexicano. Bienvenido, maestro. Otro de nuestros participantes para esta presentación es el doctor Ricardo Candia Pacheco, doctor, maestro y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en historiografía mexicana e historia de la alimentación en México, áreas en las que ha desarrollado una destacada labor docente, de investigación y formación de nuevos especialistas. Actualmente imparte la Cátedra de Historiografía de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de dirigir tesis y proyectos de investigación relacionados con la construcción de la identidad mexicana a través de la alimentación. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas instituciones académicas y culturales, entre ellas la UNAM, el INBA, el Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso y organismos de investigación de México y Europa. Ha coordinado proyectos de catalogación documental y publicado estudios especializados sobre historiografía e historia de la alimentación en revistas académicas y de divulgación, participando asimismo en numerosos encuentros académicos nacionales. Bienvenido, doctor. Y bueno, tenemos ahora sí al personaje importante de esta noche, que es el doctor José Luis Juárez López. El doctor José Luis Juárez López es doctor en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia del Arte por la UNAM y licenciado en Historia por la ENA. Se desempeña como profesor e investigador titular en el Museo Nacional de las Intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y como docente de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM
instituciones en las que ha desarrollado una amplia trayectoria académica. Especialista en historia de la alimentación, cultura mexicana e intervenciones extranjeras en México, ha combinado la investigación, la docencia y la divulgación histórica con una destacada labor curatorial y editorial. Autor de numerosos libros y más de 160 artículos especializados, sus obras sobre la cocina mexicana, la historia cultural y las intervenciones norteamericanas se han convertido en referentes para el estudio de estos temas. Ha coordinado proyectos académicos, foros y publicaciones, curando diversas exposiciones en el Museo Nacional de las Intervenciones y participado como conferencista, jurado, dictaminador y divulgador en medios impresos, radio, televisión e internet, contribuyendo de manera significativa al conocimiento y difusión del patrimonio histórico y cultural de México. Y pues bueno, en esta noche nos va a presentar su última publicación, La cocina borbónica de la Nueva España. Y pues les damos la palabra y denles un fuerte aplauso. Iniciamos esta presentación con la participación de la doctora Laura Corona de la Peña. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Agradezco la invitación de mi estimado colega, el doctor José Luis Juárez López. Se escucha. Para presentar su más reciente libro y de esta manera asistir a este festín que pone en la mesa un importante periodo de nuestra historia culinaria al que no se había dado suficiente atención. Me parece importante comentar que en esta ocasión les compartiré mi lectura como antropólogo, porque he de confesar que además hice otras dos lecturas, como nutrióloga y como etnohistoriadora, pero esas las dejo como pretexto para tener otra charla con el autor. Claro está, con un café de por medio. José Luis escribe tal como dialoga, con gran fluidez y de forma amena. Nos presenta un texto que, al igual que sus otros libros, es impecable académicamente. Quienes han leído sus trabajos saben que no deja ningún detalle a la deriva. Cada dato ha sido verificado, cada hipótesis ha sido profundamente argumentada. Este libro, La cocina borbónica de la Nueva España, no es la excepción. En sus 255 cuartillas, las personas que lo lean encontrarán 626 pies de página, notas de pie de página y referencias que sustentan cada afirmación, sin que esto entorpezca la lectura. Este es un trabajo que se sostiene en una excelente construcción de fuentes a partir de 45 documentos, 55 libros antiguos, incontables libros en general, así los llama él, y la revisión de 88 publicaciones periódicas. Y bueno, espero haber contado bien, ya José Luis me dirá si me faltó algo. La primera parte del volumen es una introducción que me recordó mucho a la que hizo Bronislaw Malinowski, un antropólogo, a su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental, Malinowski. Porque en ella José Luis presenta muy puntualmente su propósito, su hipótesis central y su metodología. Malinowski hizo eso también y lo usamos como libro de cabecera a muchos antropólogos. El libro completo es un excelente ejemplo de la forma en que los académicos deberíamos presentar los resultados de nuestras investigaciones. Una virtud de José Luis es el cuidado que pone en la revisión y contextualización de fuentes. Ese proceso que los historiadores y etnohistoriadores llamamos crítica de fuentes. Así, identifica en distintas publicaciones desubicaciones, errores, omisiones y agregados que le permiten puntualizar limitaciones en los estudios de las cocinas. Además, como parte de su análisis, hace explícito y aplica un método comparativo entre la cocina borbónica y sus contemporáneas de otras latitudes, en particular la española y la del Reino Unido. Lo hace de una forma que cualquier persona que haga antropología apreciaría por cómo estructura el proceso de comparación. A los antropólogos nos encanta comparar poblaciones. Igualmente, desde la antropología, aprecio que el libro de José Luis desmenuza
los contextos y los personajes. Describe con detalle etnográfico los puntos que analiza y nos muestra las entrañas de lo que Eric Hobsbawm identificaría como una tradición inventada. Nos plantea desde el principio a qué llama cocina borbónica y que ubica entre 1700 y 1821. Explica por qué su análisis se centra en esa cocina sin abarcar toda la existente en la Nueva España, que incluye dos grandes capítulos, como él bien explica. Dejaré aquí estos aperitivos para que los lectores puedan disfrutar esa parte, porque no les voy a dar la respuesta para que puedan encontrarla al leer el libro. Quiero compartirles una afirmación de José Luis que resume bellamente la tesis central de su libro. Si los cuadros de castas constituyen los primeros documentos de carácter visual que tenemos sobre la vida y costumbres dieciochescas, en los que se presentan los distintos tipos de mezclas y muestran el surgimiento de un nuevo pueblo, los manuscritos de cocina son los documentos primigenios locales que permiten apreciar la culinaria de los últimos periodos del virreinato, en los que también aparecían nuevas manifestaciones. También nos explica cómo, al afianzarse el concepto de cocina mexicana, con sus componentes de maíz, frijol, chile y calabaza, se expulsó a las preparaciones de la cocina española o se les disfrazó argumentando un mestizaje. El propio José Luis plantea en su introducción que nos presenta la cocina borbónica de manera objetiva para revelar los resultados que obtuvo, ya que las recetas de los añosos y valiosos manuscritos novohispanos señalan aspectos importantes para nuestra accidentada historia culinaria. En el desarrollo de los 4 capítulos, las personas que lean el libro encontrarán cómo y por qué en estos documentos no se dio cabida a la cocina del otro. Y el análisis de José Luis es muy puntual al respecto. Este tema de la otredad igualmente es importante para quienes trabajamos desde la antropología. Nos platica José Luis cómo los cronistas hablaron de la comida de los indígenas y de la adaptación de sus platillos a una narrativa. Como antropóloga, también me resultó muy atractiva la forma en que José Luis, de manera explícita, se acerca a las fuentes desde una perspectiva cultural, así la llama él, para ensamblar un prisma que le permita obtener diferentes puntos de vista, y desde luego que coincido con él en que la investigación que sustenta este libro exige una aproximación multidisciplinaria para penetrar en temas como el de los libros, las razas, las mujeres, la lectura, la escritura y otros. En mi caso, te aseguro, José Luis, que efectivamente tu libro me permitió descubrir aspectos que modificaron mis ideas sobre varias cosas en la historia de las cocinas y cómo ésta ha seguido en cada momento los cánones de los grupos en el poder. José Luis nos dice con toda claridad que el objetivo de este estudio es dar cuenta del ejercicio coquinario en el contexto de la época borbónica por medio de los libros de cocina manuscritos de ese periodo, en tanto objetos culturales, y ese concepto me gustó muchísimo, que eran parte de los bienes de los grupos privilegiados y letrados y un rasgo de poder socioeconómico. Y gracias a su trabajo vuelan al archivo de las invenciones académicas personajes como las monjas inventoras, como la Sor Juana cocinera, creada en los años 70 del siglo XX, como las mujeres dueñas y señoras de las cocinas, y platillos como los chiles en hogar. Emerge entonces una época y un tema que, como explica José Luis, han sido tachados, borroneados y enmendados con gran furia: la cocina borbónica. Quienes lean este libro podrán conocer la respuesta del autor a preguntas tan profundas e interesantes como: ¿la cocina borbónica se extinguió con la independencia, dando paso a la cocina mexicana? ¿Quiénes preparaban, comían y escribían sobre esta cocina? ¿Qué temas quedan pendientes para profundizar?
¿Qué denominaciones raciales se usaron para nombrar algunos platillos? ¿Qué se puede decir sobre el guajolote en los platillos de esta cocina? ¿Qué dijo y qué no dijo Alejandro von Humboldt de la cocina que él conoció en la Nueva España, de lo que él comió aquí? ¿Cómo se mexicanizaron los recetarios y cómo lo argumentaron sus autores? Con la lectura de este volumen, José Luis deja claro que los libros, y bueno, no les voy a dar estas respuestas, todas estas preguntas se contestan en el libro, y con la lectura del volumen, José Luis deja claro que los libros de cocina manuscritos novohispanos son depósitos donde se reflejan las ambiciones, las posiciones de la sociedad novohispana letrada, compuesta esencialmente por españoles y criollos, y que tenían como función estos libros la adhesión y el seguimiento de la cocina española, entonces vigorosa y esparcida en varias partes del mundo. Es así que, nos dice José Luis, México tiene concentrada en estos documentos una parte de su historia que da cuenta de añejas tradiciones alimentarias y alimenticias que fueron punto de partida de la cocina puesta en letra. En ellos se incorporó un cierto sabor indio, pero adaptado y sobre todo desculturizado, así como referencias raciales, características de una sociedad estratificada como lo fue la de la Nueva España. José Luis da su resolutivo al final en sus conclusiones, pero yo no se los voy a contar, porque no es agradable ver una película sabiendo el final. Para terminar, les comento que este libro me dejó varias inquietudes, aquí dos. El deseo de indagar más sobre los estudios que ha hecho José Antonio, bueno, que hizo, porque es un personaje histórico, José Antonio de Alzate, a quien conocí, bueno, en libros, cuando trabajábamos mi esposo Leonardo Vega, que está acá atrás, historiador, y yo, el tema de los maíces en el pueblo de Ozuma de Alzate, en el Estado de México, y el otro, la necesidad, como dice José Luis, de estudiar el devenir de la cocina mexicana desde una visión crítica, documentada y académica. Una posición alejada del homenaje, el elogio y la celebración. Gracias, José Luis, por este libro y en general por toda tu obra. Si la comparamos con un banquete, el ingrediente principal es la pasión que imprimes en tus estudios, el cuidado con que construyes las fuentes y la rigurosidad de tus análisis. Ya estamos esperando tu libro sobre la cocina mexicana en los primeros 30 años del siglo XXI. Finalizo invitando a todas las personas que nos acompañan para que compren el libro y los libros que les falten de José Luis. Gracias. Muy interesante, creo que sí, ya nos dieron ganas de comprar. Y pues bueno, cedemos la palabra al maestro Ricardo Ponce. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a las autoridades y a la hospitalidad de la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles y muy particular a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Coyoacán, en la Trujillo, así como a Cinta Longoria, por las facilidades que nos brindaron para presentar en este espacio el libro de la cocina borbónica de la Nueva España del doctor José Luis Juárez López, a quien agradezco también que haya aceptado esta invitación para presentar su obra en conjunto con la doctora Laura Corona y el doctor Ricardo Candia, a quienes igualmente les agradezco su presencia, y por supuesto gracias a todos aquellos que hoy han acudido a este recinto para conocer el libro que nos convoca. Yo no pretendo hacer un análisis exhaustivo. Ya afortunadamente la doctora Laura se encargó de darnos datos muy precisos, que me encantaron, sino simplemente compartir mi lectura del trabajo del doctor Juárez López y lo mucho que me inspira su quehacer intelectual. Lo primero que me gustaría comentar para quienes aún no lo sepan es que este libro es parte de una serie que el doctor Juárez López ha construido con el rigor y la pasión propios del gran investigador que es. Son libros tan ricos que hay que tener cuidado al leerlos. Son tan adictivos como el azúcar, tan reveladores como una receta recién descubierta y tan sabrosos que casi en una sentada te los puedes devorar. Páginas que se leen como una taquiza, te van llegando datos nuevos, contundentes y consistentes.
llenos de texturas y colores que van desde el negro de la tinta hasta el rojo vivo de una realidad histórica construida con el esmero del verdadero investigador que explora a fondo su objeto de estudio, en este caso y sobre todo recetarios del siglo XVI, así como manuscritos. Son libros que uno devora si le gusta la historia, aquella historia que se apega a los textos de antaño, donde cada palabra nos revela información precisa de otros tiempos sobre los afanes de quienes los escribieron y sobre su cultura gastronómica, nos guste o no lo que esa cultura nos dice. Como en muchas ocasiones anteriores, sus libros nos quitan la venda de los ojos ante los mitos que no la historia, perpetuados por quienes le han precedido en la confección de libros que se dicen de, abro comillas, historia de la gastronomía, cierro comillas. Su trabajo los disuelve como una tableta de chocolate amargo, un sabor que a quienes solo les gusta de lo dulce no les agradará, pero que deja en el paladar intelectual ese dejo delicioso que muchos agradecemos. Una vez más, y como lo hizo en la lenta emergencia de la comida mexicana, Ambigüedades Criollas 1750-1800, el doctor Juárez López nos demuestra que no es verdad que ciertos habitantes del virreinato estuvieron necesariamente habituados al consumo de los ingredientes nativos propios de esta tierra. Abro comillas, no se ve en los registros gran consumo de maíz, chocolate y tomates verdes, nos dice el autor. Hay escasas referencias a las tortillas, el mole aparece pero en forma simple, con pocos o ningún ingrediente complejo, y cuando sí se presenta compuesto, suma 12 elementos y no los muchos que le atribuían en los siglos siguientes. Los frijoles no son la preparación que hoy llamamos de olla, sino una que seguía cánones enteramente europeos, afirma con contundencia. Ni hablar del conejo o del pato, registrado sí, pero no de manera prominente, aun cuando se sabe que su consumo era afición indígena y que su venta ocurría de las 7 de la noche en adelante, entre los gritos femeninos de ¡pato! ¡Cocido! Ni del guajolote, tan ensalzados por el discurso nacional y referido por Cervantes a través de Sancho Panza, que tampoco sobresale en los manuscritos. Ni hablar de quelites, quintoniles, hongos, nopales, amaranto, michotes, barbacoa o autre, o insectos. Sus ausencias y las pocas referencias que sí aparecen nos entristecen, pero nos incitan a la reflexión. ¿Por qué estos ingredientes, si son parte de los guisos que hoy consumimos en abundancia, no existen registros de ellos en las fuentes hasta ahora exploradas por el autor? El doctor Juárez López me confirma que las recetas son, en efecto, fórmulas, igual que las recetas médicas, maneras precisas de construir una culinaria donde cada ingrediente medido e incorporado a un platillo es el resultado y el reflejo de una cultura analítica de raíz europea, claramente distante de las maneras holísticas propias de nuestras cocineras y cocineros tradicionales. Ellos realizan cotidianamente en un todo de sabores, colores, olores, texturas, consistencias, temperaturas, los guisos que tanto disfrutamos hoy y que no se presentan de este modo en las fuentes históricas. Es apasionante entender que estas recetas, más ligadas a España que a la Nueva España, con apenas algunos atisbos de ingredientes no hispanos, estaban destinadas a un grupúsculo muy particular dentro de la inmensa sociedad virreinal. Esto es importante porque el trabajo del doctor Juárez López debe de verse también como una generosa cucharada de un platillo mayor. Nos revela una parte de la realidad culinaria de la época y nos deja al mismo tiempo un vasto espacio para seguir investigando los fogones que hoy nos resultan tan lejanos, no solo en el tiempo, sino también en el estilo, eso que hoy llamamos cocinas mexicanas. Uno de los grandes méritos del autor es dejar siempre abierta la invitación a seguir explorando los orígenes y los procesos de lo que se guisa en nuestras mesas. Al derribar mitos como el de Sor Juana, como en la cocina, el doctor Juárez López no nos genera respuestas fáciles, sino preguntas incómodas y llenas de certidumbres bien sustentadas. ¿Por qué la insistencia de ciertos, entre comillas, historiadores de difundir verdades a modo? ¿Quién gana en el debate de si Sor Juana estuvo involucrada en los afanes culinarios de su convento y por qué afianzar ese constructo? Con las mismas fuentes que otros han utilizado para sostenerlo, el doctor Juárez López lo disuelve en la boca intelectual
como el algodón de azúcar en la mente culinaria, sino poner mucha resistencia a la salida del conocimiento concreto. Con datos duros, Sor Juana y su supuesto recetario pierden piso y validez. Qué bueno saber además que no solo las monjas y las mujeres fueron protagonistas de los espacios de la cocina borbónica de la Nueva España, otro mito que generó y de labor sociero pero libre. Juan Ventura, español, Antonio Gualá, francés, Carlos Ferro, italiano, Josep Guzmán, chino de Filipinas, y Juan Bautista, también chino, por mencionar solamente algunos. Una incógnita que nos plantea el autor es si acaso estos cocineros no tenían libros de cocina manuscritos como herramienta de trabajo, a lo cual yo propongo que posiblemente no siempre los tuvieron, lo que puede ayudarnos a comprender que tal vez esos libros no existen ni existieron, no porque se hayan perdido, ya que habrían sido joyas y objetos heredables, sino porque la cocina ha funcionado históricamente a través de una transmisión oral y laboral. Esa transmisión se manifiesta aún en las cocineras y cocineros tradicionales e incluso profesionales con quienes he convivido, quienes poseen un acervo todavía no capturado en textos que pudieran ser útiles para los historiadores que se sustentan en el rigor propio de la disciplina. Adicionalmente, el doctor Juárez López nos expone que el México que hoy es rico en textos en este periodo, en comparación con otras naciones de Latinoamérica, lo cual a mí me parece también explica por qué la culinaria mexicana es hoy más rica y diversa que otras. Aquí se registró la creatividad y la evolución de esta cocina, aunque fuera de manera tímida, porque si bien los ingredientes no hispanos no siempre no son protagonistas en las fuentes, sí tienen al menos una presencia, lo cual es digno de mención. El trabajo del doctor Juárez López, como se puede apreciar en los ejemplos que he mencionado, nos da certidumbres sobre lo que sí sucedió, nos derrumba ideas y constructos que no se sostienen con evidencia y nos abre espacios para profundizar en nuevas investigaciones que expliquen las identidades de las cocinas del México de hoy, que la historia aún no ha podido revelar del todo. Como lo comenté al inicio, no quiero tomar demasiado espacio en esta presentación, pues somos muchos los aquí convocados. Solo he querido compartir mi mirada para inspirar a quienes aún no lo hayan hecho a adquirir la obra y sumarla a su biblioteca, porque considero que este libro, como los otros del doctor Juárez López, es una joya que no debe faltar en nuestros libreros y en nuestras lecturas obligadas si el tema nos apasiona. Pues si son libros como La cocina borbónica de la Nueva España, seguiríamos insistiendo en historias falsas, tendríamos certidumbres manipuladas y podríamos pensar equivocadamente que los procesos históricos ya están terminados de explorar y de contar. Este es el enorme valor de la obra del doctor Juárez López: invitar al debate, a la reflexión y a un entendimiento más vicioso de nuestra historia y de los procesos que generaron el fenómeno de la alimentación que hoy tenemos. Se agradece de corazón que existan talentos constantes, disciplinados y críticos como el suyo, que tanto valen la pena para los golosos de la mesa y de los sabrosos libros que nos gustan. Muchas gracias. Efectivamente es una fórmula y cada quien le pone su toque especial. Y para continuar, pues con la participación del doctor Ricardo Candia, le dejamos la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la presentación del libro del doctor Juárez López, y que nos llevó esta invitación a darle otra leída, otra revisión al texto, y una revisión que estoy por leer, no está reflejada aquí, pero que resulta interesante, es la de los alumnos que tengo en Historiografía de México, que hicieron un trabajo de reflexión, un ensayo respecto al libro desde el punto de vista historiográfico. Entonces estoy por leer los textos de los alumnos y ver a qué conclusiones ellos llegaron como estudiantes de historia, y en específico de Historiografía de México del siglo XX y del XXI. En este caso lo que voy a hacer es leer la primera parte de esa revisión que hice y que pues da desde el punto de vista historiográfico elementos para entender desde la historia lo que nos ha querido transmitir el doctor Juárez López. Quienes estudiamos la alimentación de México y nos proponemos acercarnos a ella desde la óptica de la historia,
nos hemos encontrado diversos obstáculos, sobre todo la falta de información que nos permita conocer y estudiar de mejor manera cómo es que los habitantes de estos territorios, tanto los mesoamericanos, los novohispanos, así como los propiamente mexicanos de los siglos XIX, XX y los que va del XXI, han producido y consumido los alimentos que cada grupo social que los ha conformado eligieron como propios de sus condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y un largo etcétera. Hemos formulado preguntas que en muchas ocasiones no hayamos cómo responderlas. Hay quienes no las encuentran y las inventan. No los critico, pero no aportan conocimiento verídico. Quienes hacemos historia de la alimentación crítica o académica nos preocupa que los discursos románticos de la alimentación sean los más conocidos, tal vez porque no son tan aburridos como los que se producen por las tierras de la academia, o porque da lo mismo hablar de gastronomía, cocina, comida, alimentación de manera indistinta, en vez de utilizar de manera adecuada cada uno de sus conceptos, complejizando sus usos en el tiempo y espacio. Como podrán notar nuestros oyentes, existen dos maneras de entender el fenómeno alimenticio desde la disciplina histórica, la romántica y la académica. Y para ejemplificar mejor las diferencias existentes entre esas dos visiones, está la obra que aquí presentamos, Cocina Borbónica en la Nueva España, ejercicio elaborado por el doctor José Luis Juárez López. Por cuestiones de tiempo me centraré solo en algunos puntos que considero novedosos de la obra y que no existen en otros materiales bibliográficos sobre el tema. Antes de abordarlos, quisiera contextualizar la aparición de esta obra, cosa necesaria para entender por qué debemos revisar la manera en cómo se hace historia de la alimentación en México en nuestros días. El libro aparece en momentos en los cuales el mercado editorial mexicano saca gran cantidad de libros de cocina y recetarios de cocina que denomina mexicana, cuando una de las modas más importantes que le dan lustre y prestigio al país son sus cocinas, que muchos buscan englobar en un concepto que intenta decir mucho y a la vez no dice nada, el de gastronomía mexicana. Cuando el Estado mexicano desde inicios del siglo XXI apoya los esfuerzos de la iniciativa privada de algunas instancias gubernamentales para que la cocina mexicana sea valorada como parte de la identidad nacional, sin percatarse de que no hay una cocina mexicana, sino cocinas mexicanas. Cuando todavía hay quienes siguen creyendo que las delicias que se expenden en las calles de México no son parte de eso que ellos consideran cocina mexicana y la ven con desdén, cuando en las escuelas formadoras del personal que tendrá como objetivo fundamental producir platillos para restaurantes y hoteles que atenderán a nacionales y extranjeros, incluyen a regañadientes en los menús productos que son parte de las cocinas cotidianas en prácticamente todo el país, como por ejemplo las tortillas. Cuando en las universidades públicas o privadas no hay siquiera materias que acerquen a los estudiantes a los temas más sobresalientes de la historia de la alimentación mexicana y extranjera, menos hay apoyos para poder hacer investigación a través de la cual se llame la atención a estos temas y se formen nuevos cuadros. Porque habrá que decirlo, hay pocos interesados en estos temas que a muchos nos apasionan. Este es el contexto en el cual la obra del Dr. Juárez aparece. Es la última de una serie de investigaciones que nos brinda un panorama acerca de lo que se ha considerado cocina a lo largo de por lo menos 500 años. Desde la lenta emergencia de la comida mexicana, ambigüedades criollas 1750-1800, nacionalismo culinario, la cocina mexicana en el siglo XX, engranaje culinario, la cocina mexicana en el siglo XIX, además de la interesantísima reflexión sobre la participación femenina en la conformación de la historia de la cocina nacional, como lo es La cocina también es laberinto, Mujeres, génesis de una historia, y de una obra de revisionismo bibliográfico sobre cómo se ha venido construyendo y utilizando el concepto cocina prehispánica, visiones de la cocina prehispánica. La cocina borbónica de la Nueva España es una obra de revisionismo bibliográfico e historiográfico sobre cómo se ha construido y utilizado el concepto cocina novohispana, a partir del cual el doctor Juárez nos propone el concepto de cocina borbónica novohispana, con el cual poder caracterizar de mejor manera lo que en aquella época los abuelos de los mexicanos, españoles y criollos de las élites cocinaban en sus mesas entre 1700 y hasta muy entrado el siglo XIX, y la relación inestable, generalmente de rechazo, que estos tuvieron con los alimentos de las poblaciones indígenas durante el mismo periodo. En este punto, a muchos les será familiar cómo algunos de nosotros en alguna ocasión, ya sea en la infancia o en nuestra adultez, le hizo el feo a alguno de los productos de las cocinas indígenas, ya porque nuestros padres consideraban de poco valor nutrimental, ya no digamos cultural, a tal o cual alimento,
o porque de plano argumentábamos que era comida de pobres, con las connotaciones racistas o clasistas aplicables al caso. Tampoco debemos espantarnos o sentirnos mal, simplemente son consideraciones que muchas sociedades hacen de los alimentos de los otros que queremos que no son iguales a nosotros. Las élites novohispanas también lo hicieron, pero ¿por qué pensaron de este modo esos grupos sociales? El libro del Dr. Juárez nos marca un camino por el cual encontrar las posibles respuestas a esa pregunta, a través de una introducción y 4 capítulos. A partir de esto recorremos desde una óptica temática cronológica los tópicos esenciales con los cuales armar nuestro conocimiento. Cabe notar que el texto no hará una revisión extensa de 3 siglos de cultura europea en España, sino solo el periodo que va de 1700 a 1821, la etapa en que estuvo la dinastía de los Borbones en el trono español. De ahí el concepto cocina borbónica en Nueva España, aunque esa fecha solo es un marco referencial, ya que la propuesta nos lleva también a considerar a gran parte del siglo XIX y plantearnos supervivencia en el siglo XX. Para caracterizar el concepto cocina borbónica en Nueva España, el Dr. Juárez ofrece en el capítulo 1 los materiales documentales, manuscritos e impresos que a lo largo de 3 siglos han caracterizado el término cocina novohispana o cocina virreinal, que se utiliza para englobar y homogeneizar 3 siglos de presencia hispana en estos territorios. Error evidente lo considera el autor, ya que esos 3 siglos no fueron iguales. Es mucho mejor fraccionar tal dilatado periodo de tiempo. En este sentido, la propuesta que nos presenta el Dr. Juárez fue hacerlo bajo la premisa de que la cocina que tuvo mayor presencia en la conformación de la idea de cocina mexicana fue la que se produjo durante el periodo que la Casa de los Borbones reinó tanto en España como en esta Nueva España. El apartado segundo permite situar el origen cultural de los manuscritos novohispanos con contenido culinario redactados en el siglo XVIII y las posibles influencias de otros horizontes en su elaboración, así como de las reminiscencias que es posible hallar en dichos manuscritos de obras impresas en lengua española, inglesa y francesa entre los siglos XVI y XVIII, dedicadas exclusivamente a retratar lo que esas obras consideraban como el verdadero arte de la cocina. El tercer capítulo nos lleva a adentrarnos al conocimiento de aquellos grupos sociales que elaboraron tales manuscritos, los rasgos socioculturales específicos con los cuales perfilaron una idea de cocina, las apropiaciones de otras sociedades europeas sobre el arte de comer, así como el rechazo de otras posibilidades, como la indígena. De esta última solo se tomaron algunos elementos como el maíz o el pulque, solo hasta que fueron pasados por una especie de limpieza simbólica, ya que eran alimentos usados por los otros, los que no eran iguales a las élites. Tales manuscritos fueron obras de mujeres y hombres que pertenecieron a estos grupos, que leían y escribían y que compartían códigos con los cuales entender lo expresado en las recetas registradas. Una mujer indígena que laboraba en una casa de abolengo no poseía los conocimientos técnicos y visión del mundo europeo necesarios para preparar un platillo dulce como el turrón. Por último, el cuarto apartado define, a través de algunos casos de la cocina borbónica novohispana, su caracterización básica a partir de las preparaciones de origen español y las que fueron retomadas de otras tradiciones, como algunas inglesas o francesas. Quien haya pensado que las élites novohispanas del periodo borbónico consumían de manera cotidiana los alimentos de tradición indígena, se percatará al leer este apartado que fueron muy pocos los alimentos y platillos elegidos para formar parte de su corpus alimentario. Aquí viene a resaltar una de las ideas más recurrentes que suele mencionarse en casi todos los escenarios de la historiografía actual, el del mestizaje culinario. La manera en que muchos reducen el análisis de la alimentación novohispana a simplemente hablar de la fusión de lo que llaman cocina española y cocina indígena ha simplificado mucho el análisis que es imperioso hacer sobre el consumo y los usos de los alimentos desde diversas aristas, como la económica, la social o la cultural, ya que no comemos simplemente por resolver un tema biológico de sobrevivencia, sino a partir de diversas condicionantes y procesos complejos de elección. En esta obra, el Dr. Juárez López nos llama la atención sobre el uso, considero indiscriminado, de dicho concepto para revisarlo, ya que sin percatarnos, racializamos nuestros alimentos y hábitos de consumo en aras de pensar que lo que practicamos de manera cotidiana es cocina mexicana, pensando que el indígena se sobreentiende. Esto es erróneo. Escondemos eso que pensamos no es parte de nuestra herencia cultural. En una sociedad como la actual, citadina y moderna, aún ve con cierto romanticismo lo que hoy se considera cocina mexicana,
que tiene más de mestizo indígena que de español o criollo, postura que prácticamente todos, legos y académicos, asumen como una verdad escrita en piedra y a la cual no se le debate ni critica, porque se considera casi traición a la patria si se opina de otra manera. Una postura romántica que cree ver en la cocina actual una manera mestiza de la construcción cocina mexicana, que a pesar de la revalorización de las cocinas indígenas, estas no fueron incluidas desde un inicio en la configuración de dicho concepto. Al igual que, como lo expresa el doctor Federico Navarrete en su obra México Racista, el mestizaje fue una invención del siglo XIX y que fue afianzada en el siglo XX, con la cual intentó hacerse creer que el país era una sola raza moldeada a partir de dos herencias culturales, la española y la indígena. Lo mismo se intentó con la cocina mexicana, pero olvidando incluir la cosmogonía y tecnología de las comunidades indígenas. Lo que prevaleció fue la concepción europea, española, de cocinar y que en buena medida continúa como la manera de elaborar y consumir alimentos de una gran cantidad de hogares mexicanos. Lo indígena comienza a despuntar, aunque en ocasiones se continúa escondiendo sus orígenes. Quienes hicieron historia de la alimentación de tipo romanticista, permítase el uso de este concepto, olvidaron que todo acto humano es histórico, que cambia, se transforma, que da lugar a procesos novedosos que nos llevan a interpretarlos para comprender las necesidades del presente. En ese sentido, la obra que hoy presentamos, La cocina borbónica en Nueva España, permite entender cómo es que hoy día encontramos muchas preparaciones de aquella época en nuestra manera de elaborar y consumir alimentos. Por último, antes de finalizar estas breves reflexiones, deseo expresar mi agradecimiento al doctor José Luis Juárez López por la oportunidad de estar frente a ustedes para presentar su última obra, una visión muy particular acerca de lo que hasta hoy se entiende como cocina novohispana y en la que se propone un concepto nuevo para una mejor comprensión de la misma, como lo es el de la cocina borbónica novohispana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su participación. Y pues bueno, ahora sí, a la estrella le toca platicarnos sobre su obra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, siempre me he percibido a mí mismo como buen jugador, entonces yo lo pongo en duda porque dicen los compañeros porque el análisis es particular. Es lo que les provocó el texto, ¿no? Sí. Estoy seguro que si cada uno de ustedes me da sus opiniones, me van a dar una serie de opiniones interminables. Sí. Me parece que es más interesante si les platico un poco del tiempo que me llevó confeccionar el libro, que fueron 5 años, y las aventuras que tuve que hacer para que me prestaran ciertos coleccionistas los manuscritos, porque muchos no están en las bibliotecas, y los que sí están en las bibliotecas se ponen muy difíciles para prestártelos, porque son joyas, los vas a maltratar, etcétera, etcétera. Aunque hagas el trámite, no voy a decir nombres de bibliotecas, pero que hagas el trámite, llegaba y yo dije, ahora sí veo el recetario, pues fíjate que no. Lo están arreglando, no está, lo están despulgando, le están haciendo miles de pretextos para no enseñarme el manuscrito. Con los coleccionistas fueron un poco más suaves, los convencí, entonces me dejaron ver sus colecciones, ¿no? Por eso reuní 43 documentos. Algunos son hermosos, ¿no? Hermosísimos, porque los hacían. Existe el mito de que eran de mujeres que habían estudiado en conventos. Me parece que eso es falso. Realmente se los daban a escribir a escribanos. Hay relato un caso de un señor que lo hizo para sus 5 hijas. La más grande tenía 14. Entonces se casaban a los 17 o 18, entonces iban a llegar a la edad en que había que buscar el matrimonio, pareja. La chiquita, entonces él le mandó a hacer el recetario. Es un estado hermoso así. Le dije al dueño que por qué no lo da a la prensa, ¿verdad? Porque sería fabuloso. Y otros tantos también se ve que son estos escribanos los que les daban. Por eso están preciosos, no tienen defectos, etcétera, porque pues eran profesionistas de la escritura. Acuérdense que los escribanos no aceptaban mujeres, entonces los que escribían eran los hombres, eran escribanos, amanuenses también les decían, ¿sí? Entonces todos esos me costó mucho trabajo reunirlos,
los fui conociendo, etcétera, etcétera. Después viene el otro capítulo que es, a ver, ahora danízalos. Entonces ya saqué fotografías, saqué fotocopias, hice fichas, etcétera, y entonces ahora te toca analizar. Entonces ahí en mi casita, que es la de todos ustedes, ¿verdad? Pues los puse todos así, ¿verdad? Para que un día, otro día, así hasta poder poner qué es lo que tienen en común. La idea también de que son femeninos, lo que decía una autora, no es que por la letra no puedes ver si es hombre o mujer, eso no existe, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice es ver la lista de cocineros que mencionó el maestro, que es larguísima, ¿verdad? Porque nos ha venido la idea de que las eran mujeres, y me parece que no, eran hombres. La lista es enorme, las listas están en el AGN, el Archivo General de la Nación, de todos los que eran cocineros, los exámenes que tenían que hacer, así como los barberos, los peluqueros, los dentistas hacían exámenes, los cocineros también hacían exámenes. Primero era aprendiz, después era oficial, después era maestro cocinero, entonces ya podía trabajar. Entonces las listas que tienen la AGN son fabulosas, ¿verdad? Los que trabajaban en Palacio Nacional, en la Catedral, en San Ildefonso, en el Colegio de San Juan de Letrán, etcétera, etcétera, y los que trabajaban con los nobles, que eran de muchas razas, ¿verdad? Eran criollos, españoles, italianos, franceses, negritos, chinos, mulatos, etcétera, pero era un mundo de hombres. Eso no quiere decir que las mujeres no cocinaran, no, ¿verdad? No, si cocinan. ¿Qué mujer no cocina? En ese tiempo, ¿verdad? Que era una parte femenina. También decía mucho que todas aprendían en los conventos. Pues no, eso no es cierto, ¿verdad? Porque ya lo mencionó, también existe la tradición oral de la mamá a la hija, y no tenían que mandar a la hija al convento para que le enseñaran a guisar, sino quien guisaba, ¿no? El poder de la cocina pues estaba en todos los estratos. Entonces, ese viaje maravilloso que hice, bueno, pues te va dando las pautas, ¿no? Para que puedas afirmar o puedas negar algunas de las afirmaciones que tú pones en tu libro. Cuando empecé, me criticaron mucho porque me empezaron a señalar como... Empecé quitando mitos. En el año 2000, cuando saqué mi primer libro, me criticaban mucho y me decían que yo odiaba la cocina mexicana. No es que no la quiero, me decían. Por eso dice cosas feas. No. Yo no digo cosas feas, yo analizo la alimentación. ¿Y qué me permite analizarla? Pues que lo hago con mente fría, ¿verdad? Sí me gusta la cocina mexicana, sí como cocina mexicana, ¿verdad? Mis antojitos preferidos pues, son los tlacoyos, por ejemplo. Entonces sí los como, y sí los revaloro, forman parte de mí. Pero eso es una cosa, y la otra es que me ponga yo a exagerar todo lo que voy encontrando, ¿verdad? De manera nacionalista. Eso no se me da. Cuando yo empecé a investigar, bueno, los que me dijeron, mira, hay mucha fantasía en tu cocina, ellos eran extranjeros. En tu cocina, dice, entonces mejor ponte más directo, quita los mitos, las fuentes, etc. Y eso me dediqué. Mi colección ahorita es de 5 textos, y en todos tienen la misma dirección. Están bien documentados, sobre todo a partir del segundo y el tercero, porque muchas de las escuelas de gastronomía y de turismo usan mis libros como pretexto. ¿Sí? Qué padre, ¿verdad? Sí, yo no, sí, me dicen, es que necesito 20, porque son para los alumnos que están cursando el primero o el segundo semestre. Entonces me llaman y consigo los libros, ¿verdad? Con las editoriales. Por eso están llenísimos de las fuentes, por un lado. Y por otro lado, pues para quitar estos mitos, ¿no? De decir, bueno, pues ay, qué rico, a todo le gusta, y es bien sabrosa, y todo viene desde la época prehispánica, etc. Todas esas cosas que nos vendieron en los 60s, pues, sobre todo para acá. Por eso uno de los grandes retos de este libro es que ahorita hay una guerra ahí contra España, ¿no? Híjole, sí, entonces todo lo que vuela a España, pues es feo, es malo, ahí no es cierto, ¿verdad? No. Somos, de acuerdo con los 43 manuscritos, pues somos herederos de una tradición hispana, nos guste o no nos guste, compañeras. Ustedes lo saben, seguramente guisan, ¿no? ¿A poco no guisan, compañeras?
¿sí? De estos guisos que están en los manuscritos, a ver, ustedes me dicen si los siguen comiendo o ya pasaron a la historia. Porque decía la doctora que cuando se acabó la cocina borbónica, no se ha acabado, todavía está con nosotros. Así como seguimos comiendo maíz, también seguimos comiendo estas preparaciones hispanas que nos trajeron. Luego me discuten mucho, es que son árabes, sí, pero las trajeron los españoles, no los árabes. Los árabes no vinieron, vinieron los españoles y ellos lo trajeron, ¿no? También tenemos recetas italianas, francesas, inglesas que trajeron los españoles, no los británicos, de los que se quedó allá en el siglo XVIII. Los buñuelos, ¿a poco no? Los seguimos comiendo, somos fanáticos, los veo como aquí en las plazas en la Conchita, cómo se agarran el buñuelo, así, mira, con un ímpetu tremendo. No divisa ropa vieja, nadie come ropa vieja, hasta que la hacía mi abuelita. Las albóndigas son mexicanas, son españolas, son de todos, porque ya son nuestras, también tienen años, están en todos los manuscritos. El salpicón, esa ensalada fría, ¿verdad? Sabrosísima también. ¿Qué tengo por aquí? La capirotada. Noche me decía, no, esa es de Michoacán. No, no es de Michoacán, y claro que no. Es italiana desde hace, creo que desde el siglo VIII está en los recetarios, ¿verdad? Sí. ¿Qué más tenemos? Las natillas, los turrones que ya mencionaron, ¿sí? El arroz morisqueta, ese blanco que hacen que sabe exquisito, ¿verdad? Los mantecados, el bacalao a la vizcaína. Bueno, todo eso está, y más está en los recetarios, ¿verdad? Está en los recetarios y es parte de nuestra herencia. Es parte de nuestra herencia. No sé ustedes cómo se muevan, yo hasta mi ADN me hice. Para ver, dije, a ver, ¿por qué me gustan tanto los tlacoyos? Pero ¿por qué también le entro al bacalao, a la vizcaína? Pues por tradición, porque cada diciembre te lo recetaba tu abuela y tu abuela te gustara o no. Era lo que se comía. Y luego los romeros, esos romeritos, ¿sabes? Con esas tortas también, pues todo eso te va formando parte de muchas generaciones, nos guste o no nos guste, ¿sí? La parte delicada, que también menciona en el texto, es los nombres de las recetas con nombres raciales, ¿sí? Entonces, como en los documentos novohispanos, el negro es negro, el prieto es prieto, el mulato es mulato, no es como ahora que se ofenden. Si alguien le dice moreno, a mí me dicen moreno, soy moreno, ¿qué me van a decir? No me ofendo, pero mucha gente sigue pensando que es humillante que te digan que eres de así o que eres de este tipo, ¿no? Pero acá no, acá los recetarios tienen todos esos nombres de las recetas. Y fíjense que ahorita que estoy escribiendo la segunda parte de las mujeres, con recetarios de los 30s y los 40s, me doy cuenta que en lugares como Yucatán, Veracruz y Chiapas, los siguieron usando hasta la década de los 40s. Ahorita ya en México, aquí en el centro del país ya no se vale, porque te acusan de racista, ¿sí? Les voy a leer algunos nombres, ¿sí? De los que están ahí, por ejemplo, miren, bueno, a ver ustedes qué opinan, ¿no? Dice torta de negra, pues sí, ¿verdad? Torta de negra, torta de India, unos pollos mulatos, órale, ¿verdad? Gallinas chichimecas, o sea, salvajes, un guiso que hacían muy oscurito con cilantro y con pan rallado, le decían el prieto. A otro que le decían torta mestiza o caldo mestizo, los buñuelos indios y buñuelos gachupines. Fíjate, cada quien da sus buñuelos. La gallina blanca o la gallina prieta, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos nombres raciales que están en los recetarios. ¿Qué pasó con la independencia? Los fueron quitando, los fueron eliminando porque no. Decían que no hacían bien a la nación mexicana, ¿verdad? Porque ya no había el mulato, el negrito, el chino, etcétera, sino todos los mexicanos. Entonces los fueron quitando, ¿verdad? Sí. Pero obviamente sin embargo permanecen las coyotas. Las coyotas, exactamente. Pero obviamente si te acercas a los recetarios o a estos libros de cocina, no se llamaban recetarios, eran libros de cocina novohispanos, son manuscritos, pues ahí ves toda esta gama de colores, formas, etcétera, que fue la que fue conformando nuestro pueblo, de que nos sentimos orgullosos, sea como sea, es el nuestro, ¿no creen? Entonces, estos documentos pues son riquísimos en todo lo que ustedes puedan estar. En algunos doy ahí la pauta de dónde lo puedes localizar,
¿sí? Obviamente las colecciones también tienen los nombres de los coleccionistas, pues si los quieres ver y les una cita, a ver si te los dejan ver, ¿verdad? Pero es un ejercicio de recopilación también, ¿sí? Me gusta, escribí el libro sobre la cocina prehispánica, ¿verdad? Todo esto de los nopalitos, los guatzontres, la barbacoa, todo eso que nos encanta también, que es una parte de nosotros. Y la otra parte es esta, es la parte hispana, que nos conecta con otras tradiciones y que también forman parte de nosotros. Nosotros, así yo defino al pueblo mexicano, somos de chile, de dulce y de manteca, ¿verdad? Todos, sí, todos, a mucha honra, ¿verdad? Porque esa es nuestra esencia, así somos, ¿sí? También me despido recomendándoles la lectura del libro con mente abierta, ¿verdad? Si vas a querer encontrar que estoy exagerando, que viva la cocina, no, eso no es muy fuerte, ¿verdad? No es muy fuerte. ¿Qué vas a encontrar en el libro? Aparte de todo lo que ya nos dijeron los compañeros, es que en estos manuscritos no hay mestizaje. Eso nos lo inventaron después. Aquí no hay mestizaje, ¿sí? Son 44 documentos. También tengo un capítulo de lo que dicen los recetarios, los cronistas, de lo que comían los otros, o sea, los que no eran criollos ni españoles. ¿Qué comían? Pues hierbitas, dicen, órale, ¿verdad? Cositas, sí, cositas, porque, por ejemplo, los quintolines, los nopales eran considerados hierbas. Después se fueron metiendo a la cocina mexicana, pero antes no. Antes eran de los indígenas o de ciertos, los rancheros, etcétera, pero no de una dote mexicana. Las recetas con nombres raciales que ya mencioné, ¿sí? No vas a encontrar en los recetarios novohispanos nopales, guatzontles, insectos, no hay nada. No hay ningún insecto. Eso de chinicuiles, gusanitos que me encantan, chapulines, todo eso no. Eso lo vas a encontrar hasta finales del siglo XIX hasta principios del XX. Pero en estos recetarios no vas a encontrar eso. Sí hay mole y hay tamales. Sí hay mole y sí hay tamales, pero el mole no es el mole barroco que tenemos ahora, que tiene 100 ingredientes. Son molitos, por así decirlo, ¿verdad? Son salsas sencillas, muy sabrosas. Y los tamales sí hay, pero no hay tamales rojos en los recetarios porque eran considerados de los indígenas. Entonces tienen relleno de codorniz, de carne de puerco, sí, pero no hay rojitos de pasas. Cuando yo era niño decían, esos son los de los nenes. Eran para los chiquitos, ¿verdad? Luego está también el tema del recetario de Sor Juana, ¿verdad? Que está muy, muy controversial, ¿verdad? Que si era de Sor Juana, que si no era de Sor Juana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí ustedes, con buen juicio de lectura, pues ustedes van a decidir si es o no es, ¿verdad? Sí. Ya no existe. El señor que tenía el manuscrito lo perdió. Dio una charla, así como esta, ¿verdad? Y lo echó en un periódico, sí, y después tiró el periódico. No. Y se fue a la basura el recetario. Tenían una copia que fue Cortina era el dueño, ¿no? ¿Manda usted? Un señor Cortina era el dueño. Sí, el señor Cortina era el dueño. Y él lo tiró. En una presentación habló, lo echó en el Universal. Ah, ya dije el diario, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan del Universal que era grandotote, ¿verdad? Todo lo metió así, después lo tiró y los recetarios. Lo bueno fue que lo habían retratado y ahí se fue que yo consulté. Y después lo editaron, se hicieron varias ediciones y lo pudimos ver, ¿no? Pero está entredicho si de veras eso no es, ¿no? Porque parece que el papel es del siglo XIX, ¿no? No pues tiene nada habían que hecho el ver. estudio, ¿no? José Luis, Sí, de que era el papel y todo. declararon que no es. Y que era copia, que una monja lo copió, Sí, no era la... bueno, más bien que una monja lo hizo. Sí. No era pluma de Sor Juana, sino... No. Ella dice que ella lo copió. Ella dice que lo copió, ¿verdad? Pues, le podemos creer o no, ¿verdad? Pero es original, pues me parece que no. ¿Sí? Luego Pues están... démosle fe. ¿Manda usted? Démosle fe. Démosle fe, ¿verdad? Sí. Sí. Luego está también estos recetarios hay varias recetas del mundo que también en estos recetarios, fíjense, que eran internacionales. Tienen recetas italianas, francesas, varias recetarias cubanas. Ya estaba en la época borbónica, en los últimos años de la corona, ya estaban estas ideas. Sí llegaban hasta aquí, ¿no? Luego las colecciones, ¿sí? Y bueno, todo este mundo de cocina
que es muy controversial, ¿no? Porque tiene mucho que ver también con lo que después va a ser la cocina mexicana, que finalmente va a abrazar los insectos, las hierbitas, los guisados, y se va a hacer todo este gran movimiento que nombraron, que es patrimonio, ¿verdad?, de México, pero que en esta época borbónica pues todavía estaba en pañales, por así decirlo, ¿verdad? Pero que de todas formas es nuestra, porque muchos de los guisos que están ahí, sería interminable referirlos todos, pero muchos los seguimos consumiendo, la mayoría los seguimos consumiendo, es parte de nosotros, ¿sí? Así como reverenciamos lo prehispánico, los elotitos, ¿verdad?, el cilantro, no sé qué tanto, también esta parte de la colonia también nos pertenece, es nuestro también, ¿sí? No todo es indígena, son 300 años de colonización, o se mezclaron hasta cierto punto, pero aquí lo que estoy demostrando es que la mezcla duró, pasaron muchos años para que la mezcla se hiciera realmente mezcla. Lo que yo estoy viendo aquí en el libro todavía no estaba mezclado, por eso no hay muchas cosas, esos insectos no hay, ciertos guisos no hay. Por ejemplo, inútil que busques barbacoa, no hay barbacoa, porque eso lo hacían los indígenas y lo hacían en tierra, ¿no? Entonces eso no está, tenían estos prejuicios y más bien estaban conectados con Europa y con otras partes de México, como es Perú, el virreinato de Perú y el de Granada, en Colombia. Entonces todo esto me parece que es un texto que más que decir, ay, güey, esto sirve, no, es más bien para que te invite a la reflexión de cómo se fue construyendo nuestra cocina. Gran parte de lo que está en este libro, realmente si lo buscas en épocas posteriores, del siglo XIX y el XX, pues los vas a encontrar. Algunos los dieron de baja, por inoperantes, por feos, porque no eran sabrosos, pero la mayoría se quedaron y son los que seguimos degustando hasta la fecha, ¿sí? Entonces los invito mucho a que lo lean. Yo soy buen jugador y me aguanto las críticas, ¿no? No me queda de otra, ¿verdad? Sí, sí. Y como siempre anuncio mi próxima obra. Estoy escribiendo ahorita ya el ciclo en el que vamos. Es mi siguiente libro, ¿verdad? Es todo lo que va de este ciclo. Son los primeros 40 años con las presidencias. ¿Qué dijeron nuestros presidentes? ¿Quién inauguró el 2000? A ver, recuérdenme. ¿Qué presidente? ¿Fue Fox? Sí. ¿Fox? Sí. Con Vicente Fox, los panistas, con los priistas, con obradoristas, todo eso. A ver, ¿qué hicieron de la cocina? Es mi siguiente obra. A ver qué tal me va. Espero que bien, porque todo es para el fin de que conozcamos mejor nuestra comida. No, yo no trato en ningún momento de convencer por la lectura, ni de que te vayas a este partido, o que no, es que tú leas y que tú decidas si lo quieres hacer, ¿sí? Cuando empecé, pues casi nadie escribía sobre el tema. Yo fui de los primeros, de forma académica, porque ya había un montón de gastrónomos y gastrónomas que escribían, ¿sí? Yo no los voy a negar, pero los que lo hicimos en la universidad, pues yo fui de las primeras generaciones que hicimos eso, ¿sí? Entonces puedes creerlo o no puedes creerlo, no pasa absolutamente nada. Lo que sí es que he logrado hacer mi colección, ¿verdad? Son 5 libros, voy por el 6º, que ya espero que me inviten a presentarlo aquí. Nadie es profeta en su tierra. Es la primera vez, después de 5 libros y de un montón de años en la cocina, que me invitan en Coyoacán. Y yo soy coyoacanense de muchísimas generaciones. Soy indio coyoacanense. Y es la primera vez que me invitan, la primera vez. ¿Sí? Entonces espero que esta puerta que ya se abrió no se cierre, para que yo siga compartiendo lo poco o lo mucho que yo puedo investigar con todos ustedes. Les agradezco su presencia. Muchas gracias.